Les anunciaba en el editorial que hoy tenemos dos invitados de lujo que están de pleno estreno. Tenemos en el Teatro Español Naves del Matadero, ya sabe que tiene dos sedes, una en la Plaza Santana, otra en el Antiguo Matadero. Una obra que les recomiendo de todo corazón. Amistad, de nuestro amigo Juan Mayorga, y hoy, después de mucho trasiego y de varias negociaciones, he conseguido que a Cautivos del Mal nos acompañen dos actores, se lo voy a decir, de mis favoritos, extraordinarios. Es que todo lo que hacen es que lo bordan. Bueno, tienen club de fans, me habían pedido venir aquí, les digo, 3 docenas de personas que no cabían. Así que estoy yo con ellos. En primer lugar, saludamos a Ginés García Millán. Bienvenido, querido, a Cautivos del Mal. Muchas gracias, bien hallado. Qué alegría que vengas, ¿eh? Muchas gracias. Y, ustedes se pensaban que estábamos solos con Ginés García Millán. No, Daniel Albaladejo, mi amigo. Hey, ¿cómo estás? Bueno, la obra, les voy a decir, es, es una cosa muy especial. Es un Juan Mayorga, pues, que hace una recapitulación de la vida de 3 amigos que deciden recurrir a una invención muy curiosa que les va a sorprender, y que lo primero que vamos a hacer es que vean ustedes el tráiler sin más dilación. Amistad es saber que un día uno cargará con la muerte del otro. No se hace uno a la idea, pues hay que hacerse. Con toda la vida que tenía dentro, era el mejor de los 3. Tenía sus cosas. Nos ponía en pie, una vitalidad, una energía. Una vanidad. Y la culpa siempre la tenía otro, él no tenía culpa de nada. Qué distintos éramos en el fútbol. A nosotros no nos han separado ni la política, ni el fútbol, ni las mujeres. Bueno, los dos vamos a estar pendientes. Ha sido novia de los 3, no vamos a dejar que ahora la mujer se encierre. Fíjate lo que me escribió la primera semana de estar en París. ¿Crees que necesito tu bendición? No lo sé, pero yo por si acaso te la doy. A él le gustaba ese poeta. ¿Cómo era el poema ese? No entiendo la letra. No ha venido nadie. Ha venido Bermúdez. con una corona. ¡Qué detalle! Bermúdez. Lo hacía para poner a prueba nuestra amistad. ¿Crees que no estaba seguro de nuestra amistad? Tenía una buena razón para no estar seguro. Ahí lo tienen hasta el 5 de marzo, así que corran. Me decía Dani, dices que se está acabando, están volando las entradas. Qué maravilla encarnar a estos personajes, y sobre todo qué obra tan pura, tan directa, tan desnuda, tan minimalista y tan esencial. Es casi como la quinta esencia de la amistad llevada, ¿no?, a sus máximas consecuencias. Pues sí, todo eso que has dicho para nosotros ha sido un juego, donde hay mucha verdad, donde hay mucho metateatro y donde hay mucho de nosotros en el sentido de amistad, ¿no? Porque Dani y yo somos amigos desde que éramos pequeños. Precisamente ya se nota. Precisamente en una función donde Dani hacía de muerto. Precisamente. Con el trabajo hecho. Curioso eso. Y bueno, a nosotros nos parece un texto delicioso y un juego teatral estupendo, ¿no? Que ha sido un divertimento. Bueno, porque Dani, aparte de esa puesta en escena maravillosísima, los 3 de luto riguroso, pero también con un sustrato muy elegante, de un humor muy fino, de una ironía casi diríamos a la europea. Fíjate, es una buena definición de este texto de Juan, ¿no? Bueno, está viendo una circunstancia también curiosa en la recepción también de la gente, ¿no? Y a veces eso también te hace preguntarte en muchos momentos, bueno, porque es inevitable leer lo que se dice de la función, ¿qué está pasando? Hay una especie como de dicotomía entre lo que opina a lo mejor un crítico con lo que ve el espectador. Yo creo que el texto, si hay algo muy, muy chulo y muy bonito y a mí me apasiona, son esas perlitas que va dejando a lo largo de toda la función, esas minas con temporizador que al cabo de X tiempo unas estallan a los 10 minutos y otras estallan a lo mejor a los 4 días, que hacía que además el espectador, porque Juan no hace una función donde tú sea inmediato. Con Juan tienes que construir tú también tu relato y tienes que encontrarte qué ocurre y ubicar en el rompecabezas qué circunstancia pasa con Manglano y Dumas, cuál fue la de Ufarte y Dumas, cuál es la de Manglano y Ufarte, y ese juego de esos 3 personajes son los que Juan pone a disposición. Hace falta un público también
no versado, pero sí con ganas de jugar y divertirse. Sí, porque en este juego van a ver ustedes que la primera media hora aproximadamente se van a quedar descolocados, porque parece una cosa, luego es otra, y luego hay unos ciclos maravillosos donde tres amigos hacen un ajuste de cuentas con muchas cosas, porque yo creo, querido Ginés, que ese escenario donde unos amigos que se conocen desde pequeños y que andando el tiempo, pues los avatares profesionales los van llevando por uno u otro derrotero, también produce unos ciertos tira y aflojas que son muy comunes entre la gente. Son muy comunes y sobre todo yo creo que también comunes a los que somos de una generación que vivimos en una época. Yo creo que estos personajes son un poco, no sé si tarados emocionales, es decir, nunca se han dicho realmente lo que han sentido, ¿no? Siempre han ido como tapando cosas, como que las cosas más verdaderas que no han evolucionado, les ha dado miedo, ¿no? Yo creo que todo eso está en la función, ¿no? Hasta que uno de ellos dice, bueno, vamos a jugar de verdad, a ver si somos capaces y a ver si somos capaces de decirnos lo que nunca nos hemos dicho, ¿no? Y creo que esto es un juego muy interesante, porque se lo dicen como que no quieren decírselo, pero al final se lo dicen, ¿no? Y yo creo que esto o sea, cada espectador lo recibe de una manera diferente también según de qué generación sea. Qué curioso el espectador, ¿no? No lo recibe lo mismo un espectador que ya ha pasado de los 50 que un espectador joven, porque ve otras cosas, ¿no? A mí me parece muy interesante, y que con una aparente ligereza o levedad se dicen cosas muy profundas. Luego hay cosas, entiendo, también, aparte de la dirección, pero vuestras, lo que me decía Daniel Albaladejo, que es, me gustaría que me comentaseis a mí, a todos los telespectadores, el ingrediente, a lo mejor que habéis puesto vuestro, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, hay un momento cuando tú haces esas miradas al cielo, extiendes los brazos, paseas dando círculos por el escenario, o Ginés, hay momentos en que ríe, que parece que llora, pero cuando llora que parece que ríe, momentos muy ricos de matices que me gustaría que nos compartieseis cómo preparáis el personaje afinando hasta ese punto, ¿no? Porque yo lo puse en redes sociales, una auténtica coreografía, los tres moviéndose, una danza a tres, que es bastante impresionante. Como todo proceso creativo, poner en pie una función que está escrita, pero que hay que ponerla en pie, y hay que hacer la función, pues es complejo. Claro. Lleva mucho trabajo detrás. Y hay que intentar estar todos en el mismo juego y todos haciendo la misma función, ¿no? Y claro, hay momentos muy difíciles donde hay que pasar por ciertos obstáculos y por muchos miedos también, porque el teatro te exige siempre, y si no estás con todo y no estás de verdad, es muy difícil sacar una función adelante, ¿no? Y creo que los tres hemos apostado, pues hemos ido por el mismo camino, hemos tenido una dirección clara de José Luis, hemos trabajado el clown, que fue muy duro al principio, porque, bueno, sale ahí a reír, ¿no? O sea, eso, el que quiera que lo haga, y entonces van saliendo muchas cosas, pero sobre todo yo creo que cuando tienes un texto así, me parece que muy interesante, pues hay que estar con todo lo tuyo, con todo el actor que tú eres hasta ese momento y con la persona que tú eres. Y todos los personajes creo que llevan cosas de nuestras. Vaya. Absolutamente. Que no tienen por qué ser, y que no tienen por qué ser siempre explicadas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, y tal, hay que explicar ciertas cosas, pues hay cosas que no se deben explicar. Que lo adivino que quieras. Claro. De todas formas, te diré una cosa. Hay muchas cosas en que mucha gente dice, te ríes y lloras, no sé qué. Eso está en el texto. Es decir, yo en ningún momento que dice el texto, Manglano llora, Manglano ríe. Sí, o sea, sí. Luego yo río a mi manera, o lloro a mi manera, o río de mentira y lloro de verdad, o al revés. Claro, porque o río lloro. En el juego que se plantea precisamente qué es verdad y qué es mentira. O sea, aquí estamos jugando, cuando se dice sin límites, es jugar sin límites. Y cuando quieres sacarle o sonsacarle algo a un personaje, lo está diciendo de verdad, lo está diciendo de mentira, eso que lo construya, lo que te decía antes, David, que sea el espectador quien construya. Y en relación a la construcción de los personajes, a mí una cosa muy impactante, o que me gustó mucho que José Luis buscaba,
era precisamente a partir de los trabajos que hicimos con Hernán Gené, que es el clown el que mencionaba Ginés, precisamente era encontrar nuestro propio clown también, el clown que tiene Ginés dentro, el clown que tiene José Luis y el clown que tiene Daniel, ¿no? Y en esos clowns empezaron a aparecer cosas muy curiosas porque además se suma el hecho de conocernos y reconocernos, además, en muchos momentos de la vida que en un momento dado podían ser similares a los que estábamos recreando encima del escenario, ¿no? Y hay cosas que de repente se han impuesto, no es que el autor pase desapercibido pero hay momentos que, por ejemplo, Ginés aporta de momentos nuestros, de amistad, de vivencias personales que al final no las cuenta. Voy a contarte una cosa que pues no te la voy a contar, ¿no? No sé, todas estas cosas que empiezan a ocurrir hacen también que los personajes, es que quieras o no, acaban atándote y te acaban enganchando y se te suben en la espalda el Dumas, el Manglano y el Ufarte. Hablan los dos amigos, Ginés y Dani, de José Luis García Pérez, el tercero en discordia, el tercero en escena que no nos ha podido acompañar en esta extraordinaria obra con un diseño de espacio escénico y vestuario de Alessio Meloni, fino y elegante, la iluminación de Pedro Yagüe y el diseño del espacio sonoro de Ana Villa y Juanjo Valmorisco. Un espacio muy interesante porque aquí, en esta obra, en Amistad, la palabra es fundamental y sobre todo les decía también por el tema del espacio escénico y el tema del vestuario. Sepan ustedes que hacía mucho tiempo que uno no veía en escena a tres tipos tan elegantes y sobre todo que se movieran tan bien. Es decir, mover las extremidades, las piernas, los brazos, moverse de esa manera por escena, eso también entiendo primero para no tropezaros, porque es que es un ir y venir constante dentro del escenario, que eso tiene que haber sido muy complejo, entiendo, ¿verdad? Es fundamental no tropezarse con los Es muebles. el dicho. Por eso. Es el dicho. Decir el texto y no tropezar con los apréndete muebles. el texto y el texto y no te choques con los muebles, ¿no? Eso ya es mucho ganado, ¿no? Bueno, yo creo que también llevamos muchos años y nuestra experiencia ya vamos, ¿no? Ya hemos entrenado mucho como para a veces jugar un partido pues bastante aceptable, ¿no? Yo creo que poner en pie, como te he dicho antes, una función, estar encima de un escenario lleva mucho entrenamiento detrás y creo que en el caso de ustedes mucho oficio, ¿no? Y creo que somos actores que nos movemos bien, que sabemos decir bien y sabemos estar encima de un escenario. Porque lo de moverse bien, Daniel, a lo mejor yo, a mí me encanta, tú lo sabes, voy al teatro prácticamente todos los días, soy un adicto al cine y esa postura, esa elegancia, esa forma de andar que bebe mucho de los grandes maestros, yo que sé, de un Cary Grant, de un George Clooney, esa manera de moverse muy al estilo clásico, quizá a lo mejor se está perdiendo en las nuevas generaciones, pienso yo, esa forma de abarcar la mirada, de llenar el escenario, ese carisma, esa capacidad de imantar con solamente un movimiento que tenían esa cualidad los grandes, yo a veces lo echo en falta. Yo voy a ser muy atrevido a esto que tú estás comentando, ¿no? Nosotros, y creo que los tres, bebemos precisamente de fuentes clásicas, ¿no? Y hemos trabajado, en mi caso y en el caso de Ginés y José Luis, en compañías nacionales de teatro clásico, donde hay una composición corporal muy clara y muy evidente, porque conformas junto con tu vestuario. Acuérdate de tus villanos de Shakespeare y de los clásicos, exacto. Y de Calderón. Entonces, todo ese trabajo que llevas detrás y todas esas referencias que tú estabas comentando hace un momento, evidentemente las tienes en tu cabeza. Y si algo que a lo mejor, bueno, por eso decía de ser un poco atrevido, si nosotros podemos servir de inspiración a gente que también está viéndonos en un momento dado a la hora de mantener esa compostura y esa postura en el escenario, pues bienvenido sea, ¿no? Tampoco nos queremos elegir en ejemplos a seguir, pero dentro de eso yo sí me considero un poco el heredero de aquella generación, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar con actores que me enseñaron a moverme también, evidentemente, y a decir el texto, y con gente que nos formó para trabajar bien nuestro cuerpo y poder estar ahí en sincronía, ¿no? Y sobre todo, Ginés, a proyectar la voz, que es algo que está en el debate, es decir, cómo vuestra generación perfectamente es capaz de llegar a la última fila. Y muchas veces en los debates que tenemos, pues periodistas, amigos del teatro, tenemos que afinar el oído a veces con algún que otro elenco, pero ¿qué ha dicho, no? Como se queda ahí. Bueno, es que nosotros venimos de una formación teatral, una formación de escuela. Yo estudié en la RESAD. Para nosotros era fundamental, ¿no?
ese aprendizaje de controlar la voz, de saber usarla, de saber proyectar, ¿no? Porque es necesaria para el teatro, ¿no? A veces se confunde la naturalidad con ese decir de cualquier manera. Yo creo que lo natural y lo mejor es hacer las cosas bien. Para hacer buen teatro, y sobre todo para los que venimos de formación clásica y de teatro clásico y que hemos tenido la fortuna de hacer a Zorrilla, hacer a Shakespeare, hacer a Molière, pues eso creo que es fundamental, ¿no? Sí. Es fundamental. Y eso es un trabajo que se hace muy bien en las escuelas, a veces en metodologías aparentemente más modernas. Creo que es una falta, ¿no? Porque luego ya es como las cosas que se aprenden, luego ya lo puedes utilizar o no, según qué personajes, pero creo que las cosas hay que aprenderlas y saberlas para poder utilizarlas o no utilizarlas, ¿no? Hay una anécdota que pasó la semana pasada, curiosamente, que un poeta pamplonés que pasó por allí, José Luis Ayó se llama, me dijo una cosa que yo me quedé, que me sentía hasta ruborizado, ¿no? De repente hacía mucho tiempo que no veía 3 actores que me recordaron tanto aquellos grandes actores de los 60, 70, aquellos Rodero, aquellos Bódalo, y me quedé un poco, y el comentario se lo hizo a José Luis, dice, a ver si lo que se refería es que tenemos mucha naftalina encima, ¿no? Digo, no, José, o sea, el comentario al hombre le salió como algo que necesitaba decirme. De hecho, bajó la escalera de aquel sitio que es la cantina donde nos juntamos ahí después de la función, para decírmelo y abrazarme y comentármelo. Es que hacía mucho tiempo que no veía 3 actores que me hacían volar de esa manera. Pero mira, eso es algo muy bonito, porque Sí. yo creo que nosotros yo me he formado con el cine, claro, que vi de pequeño, que vi de joven, y con la televisión, y sobre todo con la televisión, porque había muy poco cine en mi pueblo cuando yo era pequeño y había mucha televisión. Yo me he formado con los Estudio 1, me he formado con las grandes series españolas y con los grandes actores españoles y actrices de nivel de cualquier país del mundo. Y te hablo de Inglaterra, Estados Unidos o Francia, Italia, actores que para nosotros son nuestra vida, y yo me he criado con eso. Si yo quería ser eso, yo veía a Bódalo, yo veía a Rodero y digo, madre mía, yo quiero ser eso. Claro. ¿No? O sea, que en nuestra formación está eso, y todos los actores también tan grandes que hemos visto en teatro cuando éramos jóvenes y llegamos a Madrid, ¿no? Con toda la maleta llena de sueños. Y le metemos nuestro toque moderno, evidentemente. Claro, claro. Me estoy acordando ahora mismo de Robert Redford y de Dustin Hoffman, que para hacer Todos los hombres del presidente hicieron verdaderamente un máster de periodismo en The Washington Post, y casi los ficha el director, porque Ben Bradley y Woodward se dieron cuenta de que eran capaces de elaborar un auténtico reportaje. Tal es el grado de implicación que tuvieron con los personajes, ¿no? Y bueno, pues eso que le comentaban a Dani, yo creo que es totalmente cierto. O sea, no sé, y que aunque José Luis diga lo de la naftalina, yo creo que no tiene nada que ver, aunque sea de coña. Pero sí es verdad que esa forma de ejercer el oficio creo que está cambiando. Bueno, vamos a ver otro vídeo también de algún making of, algunos testimonios interesantes, ya que no está nuestro querido José Luis, por lo menos le vamos a ver en estos minutos. La amistad trata de 3 amigos. 3 amigos que se reúnen en un juego de verdad o te atreves. Que han establecido un código para soportar la vida, un código que les ha salvado muchas veces de muchas cosas. Con una decisión que tomar, y esa decisión ronda en torno a su propia amistad. El texto de Juan Mayorga está muy pegado a la realidad. Es comedia negra, pero yo creo que es una escritura luminosa. Ponen encima de la mesa es la vida, sus conexiones unos con otros, cómo le ha afectado una circunstancia con respecto al otro. Creo que es un gran juego teatral. Ha formado algo muy bonito con esas 3 personalidades diferentes, ¿no? Y sobre todo con el humor. Ufarte es una buena persona, con una quiebra en su pasado, y que quizás no ha conseguido los sueños que tenía. Manglano es una persona dueña de una empresa que la gestiona, y la gestiona bien, con todo lo que eso conlleva. Y Dumas es alguien queriendo abrir una puerta que no se había atrevido a abrir. Ojalá el público salga después de haberse reído un buen rato o sonreído un buen rato, y camino de su casa piensen de qué se estaban riendo o sonriendo.
Bueno, hemos visto esos testimonios en el making of de Amistad, de Juan Mayorga, y estamos hablando con Ginés García Millán y Daniel Albaladejo. Les decía antes, mientras se estaba emitiendo este vídeo, que la verdad es que están despertando verdadero interés entre generaciones más jóvenes, lo comentábamos con Daniel Albaladejo, e incluso admiración. Y yo no sé si aquí es un programa muy cultural, muy cinéfilo, muy de grandes actores y de escritores, si podéis proponer a los más jóvenes que nos ven, ¿quiénes son vuestros referentes, vuestros grandes actores, directores, aunque sean a nivel internacional? ¿Qué libro tenéis en la mesilla de noche? Porque lo curioso es que luego en las redes sociales, por ese afán de emulación y de conoceros mejor, la gente luego me manda un WhatsApp o me manda un Twitter, oye, qué bueno, lo he leído, no sé qué. ¿Qué les podéis recomendar que os ayudan a vuestra profesión y a vuestra personalidad, a nuestros amigos telespectadores? Yo soy en ese sentido soy muy amplio, tengo un espectro de referentes muy amplios, o sea, desde muy antiguo, o sea, desde ver Harold Lloyd, hombre, por favor, Buster Keaton, palabras mayores, cine mudo que me encanta, pasando de repente por cosas mucho más recientes, las grandes pelis de Hollywood que me flipan. Me encanta el cine español, me gusta todo el cine español de todas las épocas, me encanta, me gusta mucho la tele, y mis referentes son actores con los que he tenido la suerte de compartir el escenario. María Jesús Valdés, por ejemplo, que tuve la suerte de compartir el escenario con ella. Juan José Otegui, que también tuve la suerte de compartir. Héctor Colomé, Ginés García Millán. Yo trabajo como un referente mío. Qué bueno. Eso es increíble. O sea, que trabajar con un compañero que es referente de tu profesión, para mí es una de las cosas más bonitas que me está pasando en mi vida. O sea, porque nos conocemos de teatro, pero lo tienes delante. Leo, y me estoy leyendo ahora mismo el libro de Surrender de Bono, ¿no? Porque es otro tipo que me gusta leer y que soy muy fan de U2. Yo desde que era un nano, desde que mi tío Alfonso me pasó el Boy, me enganché a U2 y me gusta muchísimo. Me gusta mucho la música española, pero tenía muchísima curiosidad de leer Surrender, ¿no? El libro de la biografía del grupo, en este caso de Bono, aplicada a los otros 3 miembros del grupo. Y me está llevando a sitios alucinantes y estoy viendo lo parecido de nuestra función, Amistad, con el libro de Bono. Qué bueno. Sí, es muy curioso porque al fin y al cabo lo que está hablando es de la amistad de 4 amigos en relación también a su relación matrimonial con Ali, con su mujer. Entonces, cómo lo han colocado con sus hijos por medio, es curioso, porque es la vida de un artista al final, ¿no? Habla de esa cosa del síndrome del carrito en el vestíbulo, cuando de repente llega un momento que ya son héroes de masa, directamente llenan estadios, y ese día que llegan después del concierto de Denver, donde han tenido 100 y pico mil personas, se sienta allí en su casa, allí en Dublín, y mira a la izquierda y se encuentra el carrito de su primera niña allí, y la otra pues diciéndole evidentemente, oye machote, que está muy bien, pero que cantes para millones de personas, pero que hay que hacer las cosas de la casa, ¿no? Entonces me parece que humaniza mucho, y es verdad que cuenta una cosa que habitualmente pasa en tal. Mis referentes son videojuegos. O sea, también te gustan. Me encantan los videojuegos, me encanta jugar al FIFA, o sea, que decir que me Qué encantan bueno. los cómics, no sé, yo bebo de muchos sitios porque me muevo también con mucha gente de muchas edades, y eso también hace que tenga... Yo me quiero quedar atrás. Yo me acuerdo, fíjate, Dani, que cuando comprábamos los TVOs de Vértice y venían en blanco y negro, ¿te Fíjate, acuerdas? claro. De Spider-Man, bueno, que nosotros decíamos Spider-Man, ahora la gente moderna dice Spider-Man, pero era Spider-Man y tal. Spider-Man, O ya siempre fue directamente decía, Spider-Man. voy a comprar un TVO del Hombre Araña, ¿no? Sí, sí. Oye, Ginés, ahí tu armario de referencias. Bueno, yo creo que tengo muchas referencias y muy dispares también, muy diferentes. Yo creo que la primera, como te apuntaba antes, eran los grandes actores españoles, que para mí ha sido mi escuela. Para mí ver a Bódalo, yo es que vería una cosa y otra de Bola, una y luego acabaría con otra y otra, porque todo lo hacía bien, un actor que siempre era verdad, que siempre hacía lo que hiciese, lo hacía de verdad. Y Rodero, y Ferran Gómez y Raval, y toda 12 hombres sin piedad. Buah, increíble, Estudio por uno. favor, qué maravilla. Y Margarita Lozano. Qué maravilla, Margarita Lozano y Paco Raval, que tuve la suerte de trabajar con él. Mi primera serie que yo hice, la hice Fue con él. cuando Televisión Española hacía aquellas cosas. Yo estuve 2 años rodando por toda América Latina con una serie que se llamó Nazca,
Y ahí fue cuando conocí a Paco y me aprendí mucho porque me hacía reír mucho también bueno, Qué series era maravillosas. un gran personaje, ¿no? Y bueno, y luego los grandes actores americanos clásicos y los italianos, Mastroianni, Gassman, yo qué sé, ¿no? He vivido, o sea, mi vida así, todo lo que yo vi de pequeño, el cine de Tony Leblanc, esos actores maravillosos. López Vázquez habría que verlo todo, porque a mí es un actor que me fascina y es increíble, y cosas que no a lo mejor no vi y ahora las vuelvo a ver, o que digo, es increíble sí. lo que hacía, ¿no? Bah, no sé, y yo creo que ya después de tantos años, yo creo que todo está en mi mirada, ¿no? Cuando hago un personaje, ¿no? Tengo cosas de muchos. ¿Qué película volveréis a ver? De estas que dices, la pongo y me quedo enganchado. Ostras, sí, podría decir yo la mía. ¿Sabes cuál no paro de ver? A ver. Los Goonies. A los Goonies, qué bueno. Siempre que la ponen la veo. Y mi mujer, ¿ya está viendo los Goonies otra vez? Sí. O sea, no, me parece uno de los finales de la película más chula del mundo y uno de los finales más bonitos. Y otro homenaje a la infancia también, sí, ¿verdad? Cuando sale ese barco pirata surcando, ¿no? Que rompe bueno, que no lo haya visto. El final es muy bonito. Es muy Peter Pan también. Sí, a mí los Goonies no sé por qué me llevan a un sitio que me encanta estar cuando veo esa película. ¿Dónde te vas tú? Pues mira, a mí hay películas, sobre todo algunas pelis que siempre me han hecho reír, es como si la viese la primera vez, que es Con faldas y a lo loco, por ejemplo. O una película que me lleva siempre a la infancia y me lleva siempre no sé, a una aceptación de la vida, y que es Amarcord de Fellini, por ejemplo, ¿no? O sea, son películas que vería una y otra vez y son como las películas de cabecera, bueno, y tantas otras, ¿no? Pero por decirte todo. Amistad también tiene un personaje femenino, no hemos hablado de él, está evocado, está en los textos, es un personaje básico, muy importante para la relación de estos tres amigos. Quizá la tentación a veces de explicar cómo es ella, ¿verdad?, pues nos pueda llevar a imaginarnos encarnada en alguna actriz, pero yo creo que está bien como está, ¿verdad?, evocada, rememorada, ¿no? La construcción, ¿cómo la habéis llevado a cabo? Porque claro, los tres tenéis que construir mentalmente la imagen de esa mujer. De Marina. De Marina. ¿Eso cómo ha sido ese trabajo, el de conseguir que Marina tenga una presencialidad también en escena, pues gracias a lo vuestro? Sí, pero mira, yo creo que para cada uno de nosotros hay una Marina diferente. Ah, mira. Creo, porque es una cosa que no hemos hablado en profundidad. Sí, pero bueno. Pero siendo la misma Marina. Sí. No me digas tú que tú no tienes una Marina en la cabeza. Tengo una Marina en la cabeza que trato incluso de que tú la veas con mejores ojos de los que la ves. Marina no será la mujer más guapa del mundo, pero algo tiene. No sabía decir qué, pero tiene algo. Sí, no, es curioso. Yo creo que también también hay cosas que se dicen que no sabes si son verdad o no. Ha sido novia de los tres, pues no. Solo ha tenido más novia que yo. Bueno, no sé. Eso habrá que cada uno lo elija, ¿no? Yo creo que hay otro personaje femenino por ahí que es la sobrina de él. Ah, bueno. No, luego hay una cosa, sí, también. Pero luego hay una cosa que dice el personaje de Dumas. Dice, a Marina le damos pena a los tres. Sí, claro. Eso es terrible. A ella le daba pena, le damos pena. Y lo dice con una amargura el Dumas, el marido. Porque claro, la visión femenina también es evocada por vosotros, lo que tú acabas de decir. Es decir, ella también tiene una idea de los tres amigos, ¿no? Claro, aquí hay una circunstancia que ocurre, que también puede ser verdad o puede ser mentira, que es un viaje que hacen los cuatro a Marruecos, ¿no? Y es bonito que la gente construya qué pasó en Marruecos, por qué se bañaron, quién se bañó, por qué Manglano se queda fuera del juego, por qué, ¿sabes? Esos porqués o no, ¿sabes? O a lo mejor está inventado, ¿no? Que yo creo que es esto lo que realmente nos lleva o hace que el público pegue esos vuelos, ¿no? Decir, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pero se repite, y cuando se repiten las cosas a veces, bueno, la repites porque es mentira, lo quieres que sea verdad, o al final, o te sale de repente, o es amanecer en el desierto con Ufarte, ¿no? Todo eso que se evoca y que se va contando del personaje que no está y que, bueno, hace una intervención telefónica en un momento dado.
pero ¿está hablando con ella o no está hablando con ella? ¿Sabes? Todo esto que ocurre, pues hace, yo creo que genera también que la imaginación del espectador esté activa, ¿no? El hijo de Ufarte, los 4 hijos que tiene Dumas, o sea, toda la caterva de personajes que desfilan en la función, ¿no? Tampoco hay que explicarlo todo. No, bueno. Sobre todo porque hay cosas que nosotros tampoco sabemos. Claro, pero que a lo mejor me lo estoy inventando ahora también, ¿eh? Que lo mismo me lo estoy inventando. Y os iba a preguntar, ¿creéis que es sano desmitificar y reírse un poco de la muerte, jugar con la muerte? Que claro, es que ha sido la omnipresente en los últimos 2 años en España. Qué buena pregunta. Jugar con la muerte, a veces reírse un poco. Creo que la muerte es parte de la vida. La muerte es la vida. Desde que nacemos empezamos a morir. Y es algo que a veces no queremos como no pasar por encima, pero es algo que está ahí, ¿no? Y siempre que se haga de una manera limpia, te puedes reír de todo. Porque yo creo que la vida tiene dolor y alegría y vida y muerte. Entonces, bueno, siempre que se haga con respeto, siempre que no dañes la sensibilidad de los demás, ¿por qué no te vas a reír? Que es un asunto ahora harto difícil, lo de no herir sensibilidades. Sí, es difícil. A veces, mira, desgraciadamente a veces puedes herir sin darte cuenta. Ahora, herir a conciencia es Pero eso es ser de mala persona. Eso yo creo que herir a conciencia es mejor no hacerlo nunca. Pero a veces, bueno, lo que a mí lo que no me gusta es la censura continua de todo, ¿sabes? Que está la a ver qué digo, a ver qué no sé qué, claro. Y tal. Y cuando te das cuenta has dicho algo y dices, oye, he metido la pata sin querer, ¿no? Como, bueno, no sé. Eso sí es un tema complejo. Yo lo hablo mucho con compañeros vuestros que vienen a Cautivos del Mal, la piel tan fina de la sociedad actual, donde el teatro, que es libérrimo, la ironía, la comedia, la risa, el chiste, la ocurrencia, los clásicos, ¿no? Claro. Y claro, me dicen muchas veces, estuvo aquí el otro día, pues también Javi Martín, me decían, madre mía, tienes que andar con lengua de plomo, incluso me llegaban a decir. Bueno, yo hoy he leído una noticia, perdona, que me ha dejado un poco, bueno, ¿qué está pasando, no? Que como que se está reescribiendo la obra de Roald Dahl. De Roald Dahl, sí, así, ¿no? sí. Y me ha parecido una cosa tremenda, ¿no? A mí me parece eso una tontería, una aberración, no sé. Yo creo que, bueno, las sociedades van evolucionando, nos vamos encontrando con discursos y a veces son discursos manidos y esta ola de puritanismo, ¿no?, que ha arrancado, y yo creo que tienes también una formación personal muy, quiero decir, para poder estar en unos niveles de debate y de discusión hay que tener una formación. Yo creo que también es importante saber leer, escuchar, opinar, ¿no?, generar tu propia opinión al respecto y poder dialogar y debatir sin ningún tipo de nada que hiera a la otra persona, siempre y cuando no lo ofendas, ¿no? Pero creo que tenemos libertad de opinión y libertad de pensamiento y libertad de expresión para poder comentar, decidir, sobre todo por nuestra propia formación. O sea, quien se ofende, no se ofende quien quiere, sino quien puede, o no puede quien quiere, quien se ofende, no lo sé. Pero aquí la circunstancia es que, lo que tú decías, la piel es muy fina. Entonces, la piel fina, ¿sabes qué pasa? Que al final no acabas diciendo lo que realmente piensas por no ofender al que tienes delante. Y al final acabas mintiéndote también a ti mismo. Y eso yo creo que es complicado. Eso es complicado y es una cosa que tenemos que empezar a, bueno, por eso mismo, porque son corrientes y estas corrientes pasarán. Y es verdad que estamos en un momento donde las sociedades tienen cierta crisis que tenemos que superar y avanzar, porque debemos ser mejores sociedades, evidentemente, ¿no? Pero esta cosa que es tan limitante no lleva a ningún sitio y no va a llegar a ningún sitio. Yo puedo opinar lo que opino y puedo opinar distinto a ti o a Ginés o a quien esté aquí y establecer un diálogo. Yo no quiero convencerte, quiero decirte mi opinión y tú la tuya. Y luego nos vamos a tomar algo, no pasa nada. Qué bonita palabra. Es curioso Diálogo, porque ¿no? además coincidís con muchos grupos de música de los 80, de la movida, que han pasado por estos micrófonos, a los que se somete a un revisionismo a la luz de 2023, de nuestros días, canciones que hicieron furor, que hemos cantado todos, La chica de ayer, El Penta, Hombres G, y de pronto nos encontramos con un escenario donde nos dicen aquí, ¿no?, en estos micrófonos, en muchas entrevistas, asistimos perplejos a una revisión bastante surrealista, descontextualizando obras
que en su momento no ofendieron a nadie. Entonces yo no sé dónde esta deriva, hacia dónde ¿Sabes puede qué ocurre? llegar. Yo lo que creo que es un poco, o sea, se ha generado de pronto un pensamiento donde se genera, es un poco la filosofía que pienso o que creo entender. Creo que a veces la gente, esto es un poco el logaritmo, lo diré. Utilizan las keyword, las palabras clave, y entonces en las palabras clave utilizan una serie de palabras clave que en el momento que la escuchas, activas el logaritmo y bloquea. Pero tienes que escuchar las palabras clave dentro de los contextos, que eso es importantísimo. Si te pierdes el contexto y te quedas solamente con el keyword, evidentemente tu cerebro va a decir, no admito que digas la palabra maricón, no admito que digas la palabra mujer, no admito. Maricón me refiero a la canción de Mecano que utilizaban esa palabra, que fue también Que juzgada. también se ha preparado Claro. otro bochinche. Claro, entonces y eso además alimenta a un sitio que es la red social, donde la red social al final, una de las cosas que más me espanta de la red social, ojo, soy partidario de la red social, tengo red social, pero no soy partidario del anonimato. Exactamente. Soy partidario de que tú te llamas un nombre y apellido y tienes Es tu que te opinión. escribe alguien que se llama 321 Claro. cachito Exacto. y te está poniendo París, y dices, ¿pero quién es? Exacto, ¿Será un entonces, bot? ¿Será alguien? claro. ¿Será...? Y eso al final acaba ocurriendo lo que Ginés valora tanto, que es la palabra diálogo. Al final eso se rompe, evidentemente, ¿no? Porque es muy fácil ahora mismo esta cosa del bloqueo, clic. Pero hay que establecer diálogos también, y hay que saber escuchar y también entender los contextos. Y que es llegar a importantísimo. consensos, ¿no? Claro. Y respetar, sobre todo, al que piensa diferente, por Claro. muy diferente que sea su manera de pensar. No nos imaginábamos esta turbamulta hace poco, del lío de las redes sociales. Pero es muy No, limitante. mucho, David, a mí me produce mucho cansancio. Sí, de verdad. Porque digas lo que digas, siempre va a haber alguien que te va a tirar al cuello. Digas lo que digas, digas una cosa, digas otra, y es muy difícil estar todo el rato así. Y luego demasiado opinador todo el tiempo, y demasiada gente con ganas de decir su opinión todo el rato. Un poco de silencio. Como la obra de Juan como Mayoro. la obra de Mayoro, un poco de silencio de vez en cuando y de pausa no nos viene mal, ¿no? Bueno, nosotros queremos que vayan a ver Amistad, esta obra impresionante del maestro Juan Mallorca en Las Naves del Matadero, en Teatro Español, ya saben, en el antiguo Matadero Madrid, con la dirección de José Luis García Pérez, que hoy no nos ha podido acompañar, dirección e interpretación, harto difícil dirigir e interpretar al mismo tiempo, y ya les digo que con una puesta en escena impresionante de Alessio Meloni y la iluminación de Pedro Yagüe. No se van a arrepentir, vayan a verla. No sé si va a haber alguna propuesta de itinerancia en un tiempo, ¿cómo eso se puede adelantar algo? Sí, ¿no? Sí. Salimos de gira el día 5 terminamos y el 10 estamos en Avilés, o sea que Anda, arrancamos. empezamos gira ahí, sí, ya. La tournée. Y hacemos tournée. La hasta el tournée, 30 que es julio. la El baúl de la maravilla del Piquer. teatro. El baúl de la Piquer. Es el estado natural del actor, es en gira, decía un compañero maravilloso. Bueno, querido, Muchas gracias. muchísimas gracias por venir, Un placer, querido un placer. Dani. Gracias, David. Y en fin, los actores que forman parte de una obra más allá del texto exclusivo, porque ellos también construyen el personaje. Nosotros que siempre atendemos a los directores, a los escritores, pues también hoy le hemos dado un poquito a los grandes intérpretes, herederos de esos tipos elegantísimos de épocas clásicas, que también, como decían Dani, como decían Ginés, son clásicos actualizados.